Tila, Chiapas, y conversó con algunos de los pocos pobladores que no tuvieron más remedio que quedarse ahí, donde el asedio criminal provocó que miles huyeran. Riña en Iztapalapa. Un puesto de revisión de motos en Iztapalapa desató un enfrentamiento entre policías y habitantes luego de que uno de ellos murió de un infarto. A 18 años, restos humanos y pertenencias fueron localizados bajo la tierra en lo que fue la mina de pasta de Conchos, donde se habrían refugiado 13 de los mineros que quedaron ahí atrapados. Por años, su búsqueda fue abandonada. Ahora comenzarán las labores de recuperación e identificación. Fue descortés. El vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, y la ex candidata presidencial revelaron que el presidente del PAN, Marco Cortés, se alteró la noche de la elección cuando ella felicitó a Claudia Sheinbaum al reconocer la derrota. Además, exgobernadores panistas exigieron la urgente renovación de la dirigencia. Muy buenas noches. Milenio regresó al municipio abandonado de Tila, en Chiapas, para buscar y conversar con los pocos pobladores que ahí se quedaron. Ayer le conté que los desplazados por la violencia en Tila eran más de 12,000 personas. Los que no se fueron de ahí contaron lo que es vivir en ese lugar. Aseguraron que sí tienen miedo, pero se aferran a su único patrimonio. Jonathan González estuvo en la zona. Bueno, yo me decidí quedar porque no puedo estar en otro lugar. O sea, yo, como tengo mi casita y todo eso, pues estar en otro lugar no es lo mismo. A pesar de la violencia provocada por el grupo criminal Los Autónomos, 10 habitantes de Tila, Chiapas se negaron a salir de la cabecera municipal. Dejar su hogar e historia no está en sus planes. Ante la emergencia, salen a las calles a buscar comida y atención médica. Yo por eso no salí, porque primero tengo mis animales, todo eso, y no tengo por qué salir porque, pues como no me meto en problemas. Tienen miedo de un nuevo ataque, pero ya no tienen fuerza para construir un nuevo patrimonio en otro sitio. Algunos de los desplazados, preocupados por sus gallinas y perros, vuelven a Tila para alimentarlos. Sí, mi pobre, sí, como estoy acostumbrada, ya para mí no, pero no, esa persona sí. Ya te quiero, ¿quién se quiere ir a 10 trabajar ahí? Y mira, busca su alimento y por ahí no tiene alimento, va a morir de hambre y llegar por ahí mal. Feo. ¿Qué vamos a ver ahorita? ¿Cómo que nos vamos a gustar una cosa? Es mentira. Además de calles desoladas y casas quemadas, en Tila quedan los casquillos percutidos de la última balacera. Simplemente no hay vida. Este es el centro del municipio de Tila, Chiapas. Aquí estaban los comerciantes quienes pues justamente recibían a todos los turistas internacionales, nacionales, que acudían a visitar año con año a la iglesia del Señor de Tila. Sin embargo, pues a partir de la violencia que se ha generado en este municipio de la región norte de Chiapas, esto ha quedado abandonado. Los visitantes pues ya no vienen y la iglesia por supuesto está cerrada. El ejército instaló en la cabecera municipal un centro de ayuda comunitaria para llevar víveres a los pocos pobladores que quedaron, pero muchos aún tienen miedo. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. 10 pobladores nada más se quedaron ahí. La insistencia del gobierno federal es que los pobladores que huyeron regresen. Se les ofrecieron autoridades de protección civil el lunes, pero nadie quiso irse. Hoy la Secretaría del Bienestar anunció que instalará un módulo en la cabecera municipal para brindar los programas sociales que les ofrecieron a los desplazados. Mañana estaremos ahí, muchos servidores de la nación, también para demostrar un poquito que bueno, hay las garantías también para nosotros de seguridad, está el ejército ahí. ¿Por qué Tila y por qué no aquí donde está la gente, donde ellos van a tener que justamente desplazarse, van a tener que de alguna forma buscar transporte? Tenemos la intención de hacer un censo casa por casa y entonces nuestras reglas de operación permiten esa parte, ¿no? De hacerlas casa por casa, tomar los nombres de los miembros de la familia y es todo un protocolo
protocolo que tenemos con nuestros formatos. Lo que ninguna autoridad aclara es cuántos de ese grupo criminal de los autónomos han sido detenidos. Se habló de algunos cuantos, no se ha dicho absolutamente nada más, y es a lo que tienen temor los habitantes de regresar, a ese asedio criminal constante que vivieron durante meses. Aquí le presentamos desde febrero la historia de cómo los autónomos asediaban la zona y enfrentamientos que ocurrieron la semana pasada. No se sabe más de la acción legal contra ese grupo y sus integrantes. En Michoacán, habitantes de Vistahermosa se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional durante una manifestación en la que estaban protestando porque elementos de la misma corporación presuntamente hirieron a un joven durante una detención. La protesta escaló, los guardias nacionales dispararon para disuadir a los habitantes. Un elemento le dio una patada a una mujer, la amenazó con un arma larga. Hasta ahora no hay un pronunciamiento de las autoridades. Este hecho ocurrido en Michoacán se suma a otra actuación irregular de elementos de la Guardia Nacional, la ocurrida en León, Guanajuato, donde hoy, en medio de un operativo de seguridad, fueron sepultadas las 6 víctimas del multihomicidio en una vecindad. Antes de la salida del cortejo fúnebre hubo un altercado entre familiares de las víctimas y las fuerzas de seguridad porque uno de los asistentes compró bebidas alcohólicas. Ahí se ofreció una misa de cuerpo presente donde también fue bautizada post-mortem la bebé de 2 meses, que fue asesinada en el ataque. La familia pidió apoyo para los hijos de las mujeres que fueron asesinadas. Que nos vamos a confiar. Llega a pasarle algo a mi hijo con las amenazas que le dijiste contigo. Respeta lo que graben está a él. Y si me llega a pasar algo con nadie más que con ustedes, porque me estás amenazando. Por una cosita sí, fue todo el pedo que hiciste. Por una cosita sí. Ahora no vienen tomando, las traen cerradas y por una cosita sí ve el pedo que hiciste. Eran mis cuñadas, mi suegra y mis sobrinos. Yo pediría el apoyo para 3 niños que quedaron huérfanos, porque ahorita yo me voy a hacer cargo de ellos, para escuelas, para todo lo que a ellos necesiten. Yo sería pues económicamente, porque pues para de ahí mismo llevarlos a la escuela y todo. Sobre este caso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades de México hacer una investigación exhaustiva para castigar las acciones y omisiones bajo el protocolo de Minnesota, que se emplea para investigar ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, para que se determine cuál fue la actuación de los elementos de la Guardia Nacional que llegaron y visitaron ese domicilio minutos antes de que los sicarios llegaran a matar a esas 6 personas. Tras el linchamiento que le presenté ayer, que ocurrió en Atlisco, Puebla, hoy se dio a conocer que un mecánico está entre los 4 muertos. No tenía nada que ver con los supuestos ladrones. Estaba ahí reparando la camioneta de los 3 hombres que estaba descompuesta. Mientras hacía esas reparaciones, un conductor de aplicación, acusó a quienes estaban ahí de ser ladrones de autopartes. El mecánico intentó deslindarse, pero los pobladores no le creyeron. Al igual que al resto, lo golpearon y le prendieron fuego. En un ataque directo, un menor de 16 años perdió la vida luego de que en la camioneta en la que iba él, su padre y 2 menores más fue atacada a balazos afuera del Colegio Camino Real de San Pedro Cholula, en Puebla. El padre del menor resultó herido, trasladado a un hospital, mientras las autoridades afirmaron que su identidad coincide con los datos de una persona con antecedentes penales. Otro evento ocurrido en San Pedro Cholula, pues se trata de un masculino en el cual, pues bueno, su nombre representa cierta coincidencia en los datos generales con un masculino de otra entidad con algunos antecedentes penales, y posiblemente se trata de un ataque directo donde el daño colateral fue la pérdida de la vida de un menor de edad. Autoridades de Guerrero informaron que encontraron muerto a uno de los presuntos responsables del asesinato de José Alfredo Cabrera, el candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez por la coalición PRI-PAN-PRD. Fuentes consultadas por Milenio confirmaron que fue encontrado el cómplice o supuesto cómplice del homicidio. Lo encontraron en un módulo de máxima seguridad. Estaba colgado casi de pie y con sangre en la boca, por lo que se presume que fue golpeado hasta morir y luego colocado ahí para que se creyera que había sido un suicidio. Familiares habían ido a visitarlo, les negaron el acceso y ante la insistencia para verlo, les confirmaron que había muerto.
Hoy, tras más de 18 años del incidente en la mina de Pasta de Conchos, la Secretaría de Gobernación informó en un comunicado el hallazgo de restos humanos. Detalló que la zona donde fueron encontrados se ubica a 146 metros de profundidad, donde se habrían refugiado 13 de los mineros que ahí trabajaban. Precisó que en el lugar no se identificó que hubiera ocurrido una explosión, como en su momento se dijo cuando ocurrió la tragedia, y que a partir de ahora la Fiscalía de Coahuila iniciará los protocolos para retirar de ahí e identificar los restos. Milenio confirmó con familiares de las víctimas que desde el 6 de junio trabajadores que estaban en la mina notificaron del hallazgo a sus supervisores. 2 días después, el 8 de junio, Arturo Valenzuela, encargado de los trabajos ahí en Pasta de Conchos, accedió con una cámara especial a una puerta ubicada a 131 metros de profundidad, posteriormente hasta los 146 metros, donde encontraron esos restos. Hasta esta mañana, la Secretaría de Gobernación y su titular, Luisa María Alcalde, confirmaron a los familiares el hallazgo en una reunión vía Zoom. Y aunque el gobierno federal dijo que se iniciarán los protocolos para identificar estos restos, Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, dijo que aún no hay una fecha estimada para determinar la identificación de los mismos. Tomar en cuenta que es un lugar siniestrado, hay riesgos y se tiene que ir con calma porque tienen que ir reforzando cada metro. Que avancen, entonces va a llevar su tiempo. Pero la Fiscalía aquí ha estado, está presente incluso en este momento. No sabría decirles, no hay fecha, porque repito, es un lugar con muchos riesgos. Sobre el hallazgo, la organización Familia Pasta de Conchos emitió este comunicado. Informó que las familias realizaron un llamado a las autoridades para que la recuperación de los restos sea segura. Recordaron que el presidente López Obrador se comprometió a concluir el rescate de los 63 mineros antes de terminar su mandato o garantizar el presupuesto para que se logre. También afirmaron que continuarán con el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por su responsabilidad en ese incidente hace 18 años. Saludo a Cristina Orbach, la representante de la organización Familia Pasta de Conchos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro, a tus órdenes. ¿Qué significa este hallazgo? Entiendo que todavía los restos siguen ahí, tendrán que hacerse las labores de retiro y posteriormente localización, pero después de una promesa que hizo el presidente López Obrador, se encuentra esto que dicen son restos y pertenencias. Así es, pues mira, evidentemente las familias están con sentimientos encontrados. Claro. Están muy contentas. La verdad es que es un gran logro de las familias, que esto que está sucediendo ahorita, ellas lo han peleado más de 18 años. Y creo que es importante aclarar que esta área en donde se ubicaron estos restos, sí, ahí no fue la explosión. Exacto. Y eso es lo que quiere decir el comunicado. No es que no haya habido explosión, sí, es que la explosión fue en otro lugar. Lo que aquí pasó es que ustedes recordarán que los arcos que se ponen en las minas, entre arco y arco hay que poner un separador. O sea, imagínenselo como cuando hacemos filas de fichas de dominó, que si no se pone un separador y tú las empujas, se caen todas. Eso fue lo que pasó en Pasta de Conchos. Estaba tan mal hecha y en tan malas condiciones esa mina que colapsó con la explosión. Claro. Entonces, esta área no es el área de explosión. Y los restos que mostraron fotografías están, digamos, bajo escombros, ¿no? Lo que ocurrió, sí, hubo una explosión, como se había dicho en su momento, hace 18 años, ocasionando derrumbes del resto de la mina, y la zona en la que ingresaron ahora con estas cámaras, donde están estos restos que tendrán que retirar e identificar, pues fue parte de lo que se derrumbó. Es decir, ahí no ocurre la explosión, pero sí hubo una explosión que generó el derrumbe entonces. Es correcto, esa es la explicación, para evitar como mucha confusión con la gente, ¿no? Bien. Obviamente ellos están creyendo, calculando, pensando o trabajando en función de que ahí creen que habían 13 personas. Este dato no es verificable aún, porque es información que dio Grupo México. Sí. Y Grupo México, los dos que rescató no estaban en el lugar donde dijo que debían de estar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento de la explosión, Pasta de Conchos, las operaciones estaban detenidas, porque nada estaba funcionando.
Entonces, los trabajadores suelen tener como otros espacios, se van a otros espacios más limpios en la mina, que es donde ellos comen sus alimentos, donde ellos descansan. Entonces, no necesariamente estaban en las frentes de trabajo. Y por eso ahora la petición de las familias es que, bueno, vayan a esos lugares donde dicen que hay muchos, pero que busquen a los 63. Claro, a todos. A todos, porque incluso hay trabajadores, como el esposo de Elvira, Vladimir Muñoz, que su trabajo era ir por herramientas y por cosas que se necesitaban. Entonces, él andaba caminando en los cañones llevando cosas de un lado a otro. O sea, hay trabajadores que no tenían como lugar fijo. Claro, lo ven como un avance, pero insuficiente, porque, digamos, el hallazgo tendría que ser de todos, aunque en gobiernos anteriores les dijeron que no iban a poder, que no se iba a lograr, digamos que esto ya es el principio. No, desde luego, nosotros creemos y quisiéramos creer que este es el principio del final. Sí. Es decir, que se abre una nueva etapa en la que se va a buscar a los 63. Obviamente no se les iba a encontrar a todos juntos, ¿no? Eso ya se sabía. Y que, bueno, llevará su tiempo. Lo que sí están pidiendo las familias es que haya una representación de los familiares en los lugares donde se está haciendo la búsqueda y donde se encuentran las cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Que desde el 6 de junio estaban estos rumores y esto genera mucha inseguridad en las familias, mucha sospecha, y ayer que tuvieron la reunión con Laura y con gente de CFE, las familias les preguntaron si era cierto que habían encontrado cosas y les dijeron que no. Lo negaron, sí. Y ahora los citan a las 9 de la mañana para decirles que sí. Entonces en la familia, ¿por qué nos mienten? O sea, ¿cómo quieren que confiemos si estamos oyendo cosas, les preguntamos y no nos dicen la verdad? Entonces, las familias están pidiendo que haya una representación de los familiares permanente en las obras. Y ahora que viene el presidente, bueno, la búsqueda de los 63, el decreto o el mecanismo por el cual se va a continuar el rescate, ojalá esté Claudia Sheinbaum en esta reunión en la mina, y la búsqueda de los 63. Sí, coincide con la visita del presidente, el anuncio, ¿cuestionaron eso también las familias, que justo días antes de que fuera el presidente se da a conocer o se confirma esto que era un rumor? Pues mira, nosotros lo que creemos que iba a pasar es que lo iba a anunciar el presidente cuando viniera. Ellos no calcularon que se iba a filtrar la información, pero obviamente se va a filtrar. A ver, los trabajadores que están ahí conocen a los familiares. Y muchos trabajadores que están ahí conocían a algunos de los que quedaron atrapados. Entonces, obviamente se filtra la información. Bien, Cristina, te agradezco muchísimo. Estamos atentos, por supuesto. ¿Les dieron un tiempo determinado para sacar los restos y hacer estas pruebas de identificación o no? No, porque bueno, es un área muy siniestrada, entonces bueno, tienen que hacer como toda la labor de quitar los escombros, digamos, para poder ver realmente qué hay allá abajo o quiénes están allá abajo, ¿no? También creo que, y le pidieron a la Fiscalía que esté presente todo el tiempo, porque CFE dice, no, que venga nada más cuando yo la llame, y dicen las familias, no, porque la Fiscalía tiene que dar cuenta de todo lo que tú saques. Sí, totalmente. Bien, pues estamos atentos al trabajo que se haga a partir de ahora, como decíamos, es el principio del final, que así sea. Te agradezco mucho, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hoy no fue un día de campo para el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Por la mañana, el ex vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, reveló que el panista se molestó por la llamada que Xóchitl Gálvez le hizo a Claudia Sheinbaum la noche del 2 de junio para reconocer su triunfo y felicitarla. Dijo que no sabía si él piensa que todo se le debe consultar, pero Cortés no les consultó sobre lo que hizo en Coahuila, que afectó las campañas, así consideró Max Cortázar en una entrevista con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Xóchitl Gálvez confirmó esto, reconoció que el líder panista le gritó y ya no ha tenido contacto con él desde entonces. Lo dijo en entrevistas esta tarde y por la noche. A esto se suma que hoy circuló esta carta de 13 exgobernadores panistas en la que reclamaron a Marco Cortés los malos resultados en la elección del 2 de junio, propusieron actualizar su proyecto político hacia las realidades del siglo XXI y no adelantar el proceso de renovación de la dirigencia, así como abrir el PAN a la ciudadanía. Más tarde le entró a la crítica el exgobernador panista de Aguascalientes, que no firmó este desplegado. Él, por su parte, emitió este video. Martín Orozco.
Este fracaso vergonzoso tiene nombre y apellido: Marco Cortés, quien incluso se nombró primer senador plurinominal como si se lo mereciera. Es un perdedor, como me lo anticipó en mi oficina, y un mediocre, como se lo dije hace 3 años. Mientras eso ocurre en el PAN, en Morena no paran de llegar las felicitaciones por el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum. El actor Jean-Claude Van Damme mandó una felicitación en video a Claudia Sheinbaum por ganar la presidencia. El material fue compartido por el diputado Miguel Torruco. De hecho, a él se lo mandó cuando le contó que iba a venir a México. Torruco le ofreció presentarle a la presidenta y él dijo, pues te mando este video. Y aquí está. Hi, this is Jean-Claude Van Damme and I want to wish best of luck to Claudia Sheinbaum election. Yeah. Love you, Mexico. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó nuevamente frenar la reforma al Poder Judicial ante el nerviosismo que se ha desatado en mercados y en el tipo de cambio. Insistió en que está de por medio la justicia y en ningún momento van a negociar cambiarla por la corrupción. Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. Está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia? ¿Qué les pasa? Si el éxito de nuestra política económica ha sido precisamente no permitir la corrupción. Luego de que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que propondría realizar una encuesta para que se sepa la opinión de la ciudadanía sobre el Poder Judicial, hoy anunció que Morena será quien aplique o la que organice esta encuesta. En su caso, contratarán a casas encuestadoras, de hecho lo van a hacer, Mario Delgado lo confirmó a Milenio esta tarde, contratarán al menos a 2 casas encuestadoras para que hagan este estudio de opinión. Así lo informó por la mañana Claudia Sheinbaum. Estuvo aquí Mario Delgado, lo vamos a hacer a través de Morena, porque finalmente es hoy el instrumento que tenemos, nuestro partido. Entonces Morena tiene un área de encuestas y además pues ellos en todo caso pueden contratar alguna encuestadora en nuestro partido. Entonces hoy lo vi con él para que pueda hacer un primer análisis de quién puede hacer estas encuestas y cómo lo haría Morena y qué preguntas serían, qué opina la ciudadanía de las y los jueces, de los ministros, qué opina de la elección, qué opina. Habría que ver las encuestas que se acercaron al resultado de la elección y cuáles encuestas de plano van a tener que hacer una revisión profunda de sus metodologías o quién les orientó a que dieran algún resultado. A la encuesta se sumaría el proceso de Parlamento abierto, diálogos que se abrirían en el Congreso de la Unión, por cierto, que no se aprobaron en la comisión permanente de hoy. Veremos si la próxima semana ocurre. Se va a nombrar una comisión mixta para la calendarización y la selección de sedes que van a llevar a cabo estos foros por materia. Entonces tardaremos unos días porque ahora inicia apenas el proceso de la discusión y de la deliberación en foros y en eventos. Entonces no sería precisamente la próxima semana. No, sí, la idea es esa. Nosotros estamos dispuestos a recibir todas las opiniones. La cuestión es enriquecer esta iniciativa del presidente, que la Cámara de origen es la Cámara de Diputados. Entonces, diputado, ¿no descartan someterla a cirugía? No descartamos el diálogo. Quien conoce mucho del tema y que está dispuesta a participar en estos diálogos es la abogada Ana Laura Magaloni, con quien conversé esta noche. Esto me dijo. ¿Qué necesita el Poder Judicial desde tu punto de vista en medio de esta discusión previa a una discusión legislativa que tendrá que ocurrir de acuerdo a lo que se ha dicho a partir del mes de septiembre? Me gusta la forma en la que piensas porque precisamente creo que cuando empezamos a discutir una reforma tenemos que empezar por los problemas. Y yo creo que hay 2 graves problemas estructurales en nuestro sistema de justicia. Uno tiene que ver con el acceso a la justicia.
con que las personas cuando le violan sus derechos, cuando alguien abusa de ellos, sea un particular o sea una autoridad, puedan defenderse, hacer efectiva la ley. Esa cosa que puede ser por el pago de una pensión alimenticia, un divorcio, un pleito entre personas físicas, una ejecución de un contrato, toda esa conflictividad cotidiana en México la llevan las autoridades locales y hay cero posibilidades de accesar a la justicia desde ahí. Son poderes judiciales colapsados, derruidos, abandonados por siglos, o sea, desde el siglo XIX están abandonados. Y entonces hay un gran problema sobre las asignaturas pendientes que tiene la justicia para las personas. 98% de los pleitos entre personas van a iniciar en un juzgado local y muy poquitas personas tienen la posibilidad siquiera de apelar a la segunda instancia. Entonces, en México, el acceso a la justicia ha permanecido solamente para aquellos que tienen dinero para litigar y particularmente para aquellos que pueden litigar la primera, la segunda instancia local para llegar al juzgado federal a través del amparo. Entonces, ese es el primer gran problema, el abandono de los poderes judiciales locales y lo inaccesible que son para los ciudadanos. El segundo, que es el problema del que está hablando el presidente, tiene que ver con la posibilidad de corromper al Poder Judicial, así como sucede en las fiscalías y sucede en otras instituciones del país. Los juzgados no son exentos de casos de corrupción importantes, tanto en dos sentidos: corrupción de comprar sentencias, por un lado, y también de injerencia política en las decisiones de los tribunales. Y es más o menos el mismo estilo de mecanismo que se necesita para una o por otra. Ese problema, el de corrupción y el de manipulación judicial, lo tienen todos los poderes judiciales de México, los locales y el federal, mucho más agravado el local que el federal, pero sin duda hay que hacer cosas en el federal para que sea cada vez más difícil la injerencia de intereses económicos o políticos en las decisiones de los jueces. Y una buena reforma en esa dirección, yo creo que le haría bien a todo el país y sería pues muy bienvenido. Claro. Sobre el primer punto que tocas, el acceso a la justicia, la dificultad para acceder a la justicia de la mayoría de las personas en nuestro país, ¿ves que se busque incluir en esta iniciativa que conocemos desde febrero, pero que con estos diálogos, la apertura que va a haber de aquí a septiembre con la nueva presidenta, ¿ves posibilidades de que también se incluya? La reforma que se requiere en las instituciones locales no es legislativa. La reforma que se requiere es institucional. Hay que meterles lana, hay que reorganizarlas, hay que meterles tecnología, hay que depurarlas, hay que elevar los sueldos, hay que dignificar la profesión. O sea, hay muchísimo de reconstruir en términos institucionales. Sería un gesto legislativo en esa dirección, sería muy bueno, pero realmente va a tener que ver si la siguiente presidenta, entre las prioridades que tiene esa también, como la de facilitar el acceso a la justicia en el ras de tierra. Claro, y esto podría comenzar desde ya, es decir, desde los propios órganos judiciales, desde los propios estados. Sí, o sea, no necesita cambiar la ley. Yo creo que con todos los gobiernos morenistas que ya gobiernan el país, y yo creo que se subirían nosotros, se podría elaborar una estrategia inteligente para que todos se apunten, pero requiere apoyo de recursos. El segundo punto que nos das, que tiene que ver con la reforma del presidente, ¿no?, de evitar la corrupción. Él tiene la propuesta de que esto se podría evitar con el voto popular, la selección de ministros, magistrados, jueces a través del voto popular. Sin embargo, para otros esto sería insuficiente. No garantizaría que ese personaje electo mediante el voto popular pues fuera incorruptible. Yo no creo que las elecciones sea el instrumento para elegir a los mejores jueces. Creo que es muy desafiante a la seguridad jurídica despedirlos todos de sopetón para abrir un concurso con muchas incertidumbres respecto de quiénes ocuparían esos cargos y si tienen las capacidades técnicas, los conocimientos, la experiencia para hacerlo, y que sobre todo, si
si vienen infiltrados de intereses políticos, económicos o criminales. O sea, no es fácil el proceso electoral. Ya vimos cuántos candidatos han muerto, ¿no? Ya vimos qué complicado fue en términos de ras de tierra en algunos lugares la elección. Pues a eso también se enfrentaría la elección de jueces. O sea, no es el instrumento ideal para lograr tener a los mejores y a la maquinaria judicial que mejor responda a las funciones del Poder Judicial. ¿Podrías participar en estos diálogos si te convocan? ¿Se va a abrir al debate este tema, esta reforma? ¿Ya te invitaron? ¿Participarías si lo hacen? Sí, por supuesto que participaría y me parece muy importante la convocatoria al diálogo, me parece muy importante poder de verdad analizar los pros y contras de esta reforma, porque sí te voy a decir algo, yo creo que de esto depende muchísimo cómo va a iniciar la siguiente administración. Y mientras eso ocurre, se está trabajando para que la próxima administración tenga los recursos suficientes para implementar su proyecto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo la deuda externa al realizar un pago adelantado por $894 millones con el fin de liberar presiones de pago para la siguiente administración. Así se informó. La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O recordó que entre el 2019 y 2024 se han refinanciado $15.055 millones mediante el uso de la cláusula de vencimiento anticipado. Sofía Ramírez Aguilar, bienvenida, buenas noches. Lo que no te dijo el secretario de Hacienda es que si se quiere refinanciar un poco más de deuda, digamos, pasándola de dólares como se hizo hoy a pesos, pues eso te va a costar un 11% de tasa de interés que tenemos en México. Entonces, mira, vamos a ver si de veras se lo gastan o no. De entrada yo te diría, sí, pero no tan contentos. A ver, varias cosas. Hoy pasaron muchos eventos relevantes en términos económicos. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, hizo su anuncio de política monetaria, mantuvo sin sorpresas, digamos, la misma tasa de interés en un rango de 5.25 a 5.5%. Eso sí, con una actitud muy de halcón, muy restrictiva por el buen desempeño de la inflación que sorprendió. Hoy mismo la inflación en Estados Unidos se dio a conocer y simplemente no hubo un incremento respecto a abril con los datos de mayo y realmente pues eso hubiera augurado que el mensaje de la Fed pues tal vez no fuera de reducir la tasa de interés, pero de menos restricción. Al final acaba diciendo la Fed, ya no vamos a decir para dónde se tendría que mover esto, porque los datos, si bien la creación de empleo sigue fuerte, el desempleo sigue bajo, pues también vemos que hay menos creación de empleo y algunos datos medio contradictorios entre las encuestas que se hacen a las empresas, donde se incrementa el empleo, y de los que se hacen a los hogares, donde no necesariamente va en el mismo sentido. Entonces, al final del día, la Fed, insisto, de manera muy restrictiva, a pesar del buen dato de inflación, se mantiene muy sólida respecto a su tasa de interés. Y bueno, pues en México eso no tuvo una repercusión en el tipo de cambio, lo cual fue sorpresivo. Y al mismo tiempo, pues tuvimos la conferencia del Banco de México en unos informes trimestrales, donde ahí lo que más destaca, pues es que sus expectativas de crecimiento y de inflación van de la mano con una consolidación fiscal. Y claramente nos dijeron, si la consolidación fiscal no se da en los términos en los cuales Hacienda lo ha anunciado, es muy probable que se modifiquen nuestras expectativas de crecimiento y del horizonte de convergencia al objetivo de inflación. Ahora, ¿esto cómo le afecta a México? Digamos, el anuncio de la Fed y demás. Interesante porque realmente la volatilidad cambiaria, pues obviamente sí incrementa o podría incrementar las expectativas de inflación. Por lo tanto, le dificulta el trabajo al Banco de México, porque el Banco de México, acuérdate que lo que hace es contener las expectativas de inflación como parte de la política monetaria para que no haya más inflación en el futuro, ¿no? Entonces, al haber más volatilidad cambiaria, por eso el banco salió con su comunicado hoy de una manera muy contundente a decir que tendrá los instrumentos para actuar. Segundo, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México se mantiene porque no hay cambio de tasa de interés en México, no hay cambio de tasa de interés en Estados Unidos y eso, bueno, pues le resta presiones, digamos, a la depreciación cambiaria, entonces digamos que ese no es el rubro. Y finalmente, si la Fed, y esto sí es importante, demora demasiado en bajar las tasas y se acaba induciendo una recesión porque el costo del financiamiento en Estados Unidos es más caro, pues lo que acaba pasando es que pues en México sí habrá un impacto, pero no de manera inmediata, porque una
digamos, desaceleración o una recesión en Estados Unidos, sí implica menor volumen comercial. Hasta ahorita todavía tenemos unos niveles récord de intercambio comercial, sobre todo en lo que son manufacturas, autopartes a doble dígito. Y bueno, pues me parece que hay muchas lecturas alrededor de la volatilidad. Ya nos decía el presidente de la Asociación de Bancos de México, pues que es simplemente un episodio y tendremos que ir viendo, como dice la Fed, dato a dato, cómo se modifican las variables. Bien, y lo estaremos comentando contigo como siempre, Sof. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a Sofía Ramírez Aguilar. Policías de la Ciudad de México y vecinos de la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa protagonizaron un enfrentamiento esta mañana. Tras la muerte de un señor de 65 años, los oficiales fueron acusados de haberle provocado un infarto cuando el hombre intervino en la detención de un motociclista, o al menos intentó intervenir. La crónica es de Emir Castañeda. Ya va una hora y no llega. Porque si hubiera sido tu papá, güey. Estoy tirado, güey. Aguas. Aguas. ¿En la qué? Son imágenes de la batalla que se libró esta mañana entre vecinos de la colonia Leyes de Reforma en Iztapalapa y policías de la Ciudad de México, quienes intentaron rescatar a dos compañeros señalados de causar la muerte de un adulto mayor. Esta es la seguridad, quererse llevar a un asesino para liberarlo, sin hacerle una prueba de alcoholímetro, sin saber que lastimó y golpeó al que está muerto en la esquina. Los oficiales fueron acorralados incluso con vehículos colocados en medio de las calles por los vecinos que además aventaron piedras desde las azoteas, como esta que le dio directamente en la cabeza a un oficial cuando escoltaba la patrulla en la que iban sus dos compañeros. La víctima del incidente fue identificada como Miguel Ángel González Pacheco, quien de acuerdo con su hija, estaba comiendo en un puesto de tamales cuando intervino en el intento de detención de un par de jóvenes que viajaban en una motocicleta. En la discusión, un policía sacó su arma, lo que había provocado que le diera un infarto. Entonces, por favor, toda la gente está apoyando para que no se lo lleven porque el policía viene alcoholizado. No es justo que le quiten la vida así a una persona trabajadora, buena, honrada, jubilado además, o sea... Eso es muy injusto. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México detalló que el oficial desenfundó su pistola de cargo debido a que un hombre se acercó con un cuchillo con la probable intención de evitar la detención de los tripulantes de la motocicleta. Sin embargo, en las imágenes de cámaras de seguridad se aprecia el momento en el que Miguel Ángel se acerca tranquilamente a un policía que discute con dos hombres. Se ve que dice algunas palabras y mueve las manos. Después se da la vuelta y se desvanece. En el video no se alcanza a ver ninguna amenaza. Estamos calmando aquí el despapay. Ya se están calmando. El oficial que puso el orden ya se los iba a llevar. Y ese güey saca el arma. Y el señor cae tendido. Para Milenio Noticias, Emir Castañeda. Es la fuerza del orden, parece la fuerza del desorden. Pausa, volvemos. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil caviló. López está metido hasta los hígados
en la famosa ventana de septiembre. El humor de Líopez da para todo. El triunfo lo ha desquiciado y, como diría el clásico, arranca árboles, enturbia las aguas de las claras fuentes, destruye reputaciones, abraza palacios y hace otras 100,000 insolencias dignas de eterno nombre y escritura. Para quien dude de estos delirios, Gil lo somete a las declaraciones de la mañanera. Dijo el presidente: se equivocan quienes piensan que se va a dar marcha atrás al proyecto de reforma del Poder Judicial solo porque hay nerviosismo financiero. Está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar la corrupción por la justicia? El Poder Judicial tiene que entregarle cuentas al pueblo. La clave está en separar al poder económico del poder político. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, informó que será este miércoles cuando los legisladores den a conocer la ruta para debatir la reforma al Poder Judicial. Gil lo leyó en su periódico Milenio en una nota de Omar Brito. En una breve entrevista al salir de la Casa de Transición, dijo Claudia Sheinbaum que fue una buena reunión. Nos fue muy bien. Ellos ya van a anunciar mañana. Y así anunciarán. Líopez sube, Líopez baja, cate de mi corazón, o ¿cómo era? Como diría Cervantes. Y vente ahora tras mí poco a poco, o como pudieres, y haz de los ojos linternas. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.